Bienvenidos todos a este espacio de edificación y salvación que Dios nos concede. Confiamos en Dios que este programa, Palabras para una vida abundante, continúe afectando para salvación la vida de todos los que a Él se exponen. En este día presento a ustedes una reflexión con base en el texto bíblico de Isaías capítulo 45. Luego de muchos años de cautiverio, los judíos que se encontraban en Babilonia tendrían la posibilidad de regresar a su tierra y reconstruir el templo. Esta fue una palabra enviada por Dios y anunciada proféticamente al pueblo antes y durante su dura experiencia de cautividad. La oportunidad de libertad para los judíos llegaría de parte de Dios, pero no a través de un hombre de su pueblo, que en batalla contra los babilonios y dirigiendo un ejército con poderosos armamentos, estrategias o habilidades de lucha, lograra la libertad. Sería un rey persa muy conocido en el mundo de la época, el rey Ciro, al que Dios tomaría como recurso para obrar en favor de los judíos. Según Isaías 44:28, dice: Yo digo de Ciro, aquí está mi pastor y sale para cumplir mis deseos. Él dirá por Jerusalén que la levanten y por el pueblo que sea reconstruido. Para gloria del único y soberano Dios, la tarea que Ciro debió cumplir se llevó a cabo según Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 3 que cita. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y en el versículo 7 dice: Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Además, todas las disposiciones dadas por Ciro a favor de los judíos y de la reconstrucción en Jerusalén se mantuvieron durante reinados posteriores. Teniendo en cuenta esta dura situación de cautiverio que vivieron los judíos, hoy les invito a pensar en momentos duros que hayamos enfrentado. Recibir una noticia o anuncio de la solución para la problemática vivida y frente a la cual carecemos de posibilidades o recursos para superarla, nos llena de regocijo, de esperanza, de nuevas fuerzas, de ánimo. Es el tipo de anuncio que en estos momentos de dificultad y de angustia se anhela llegue y sobre todo se haga realidad. No se anhelan soluciones paliativas, es decir, las que simplemente disminuyan un poco o intentan suavizar el momento.
Se espera una salida definitiva y que dé la posibilidad de no enfrentar nuevamente esa situación. A su vez, si quien presenta la solución tiene todo lo necesario para entregarla, se genera la absoluta confianza y seguridad de que ésta se hará realidad y que verdaderamente será eficaz. Ante la situación de cautiverio de los judíos, Dios les da el anuncio de la intervención divina que llegaría para la apremiante situación, pero va más allá y le llama la atención del pueblo diciendo, y cito aquí Isaías 45, 22, «Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más». Revisemos este llamado de Dios a la humanidad. Mirad a mí. Es un imperativo que Dios les entrega a través del profeta. La mirada, el enfoque del pueblo debía tener un punto fijo donde anclarse. No podía ser dispersa, direccionada a todas partes, ni tampoco ser una mirada perdida, sin propósito. No mirar a Dios generaba en el pueblo distracción, entretenimiento, confusión, distorsión en la visión de la existencia. De allí que Dios no plantea esto como opción, sino como demanda, como algo de obligatorio cumplimiento para alcanzar el resultado consecuente. Mirar a Dios, para los cautivos y para nosotros hoy, es una demanda a volvernos a Él, al arrepentimiento y vuelta en sí. Es una exigencia para ubicar en Dios el norte de la existencia. Dios no dice, mírate a ti mismo y sé salvo. No es considerar lo que a nuestro parecer debe ser. Es fijar la mirada en Dios para un objetivo específico que solo es posible al cumplir estrictamente con esta demanda. Tanto en el caso de los judíos como en el nuestro, la sociedad, la cultura, la política, los entornos educativos y a veces familiares construyen pensamientos sobre este imperativo de mirar a Dios, el cual muchas veces se busca cumplir por conveniencia. Se distorsiona, se plantea como opción, se ridiculiza o se asegura que es innecesario u obsoleto. Pero en medio de toda la incertidumbre, desorden, caos existente, tanto en la época del profeta como en la actualidad, la postura definitiva de ir a Dios, poner la mirada en Él, entregar la vida a Él, ha quedado claramente definida en la experiencia de nuestro Señor Jesús. Dejemos de lado el comportamiento utilitarista de Dios, buscándole para que nos conceda resultados anhelados para situaciones temporales, salud física, solución económica, consecución de empleo, encontrar el alma gemela, alcanzar fama, entre otros. Nuestra postura debe ser la del Señor Jesús. Sed salvos. Dios, quien conoce la necesidad de la humanidad, expresa en su anuncio esta sentencia: sed salvos. El soberano conocía la condición de los seres humanos, de allí que sea tan categórico en su instrucción: buscarle para salvación. Solo Él es la garantía para que cada hombre, pueblo o nación
alcance esta experiencia. Los hombres y las mujeres de la época de Isaías debían alejarse de los dioses creados por ellos mismos o de esperanzas vanas en alternativas humanas y volverse a Dios. La salvación de la cual Dios les hablaba se trataba de propósitos eternos, superiores a los que posiblemente muchos lograron dimensionar e interpretar del mensaje recibido. Probablemente la interpretación que hicieron se haya restringido a salvarlos dándoles soluciones políticas, sociales, materiales, entre otras. Pero la salvación entregada por Dios desde los inicios de la humanidad es de valor trascendente. Este resultado, producto de poner la mirada en Dios, no solo es aplicable a los hombres y mujeres de aquella época. Las condiciones actuales de la humanidad también evidencian la necesidad de salvación. La palabra de Dios confirma esta situación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué alternativas tiene el hombre en sus propias fuerzas o recursos para salir del camino del error? ¿Qué puede ofrecer la sociedad, la cultura, la razón para encaminar válidamente al ser humano? ¿Cómo encontrar respuestas en territorios o personas que no tienen la perspectiva completa de todo cuanto existe y la claridad del propósito de su existencia? Cada área de la expresión humana, espiritual, moral, afectiva, mental, biológica, podrá reflejar la salvación solo cuando la persona ha vuelto a Dios. Y si hoy, como en aquella época, estamos esperando la intervención divina para salvación de nuestros entornos laborales, familiares, sociales, políticos, golpeados y afectados por la degradación existente, la salvación de Dios se expresará, pero a través de los hombres y mujeres que se dejen afectar de manera profunda al volver su mirada a Él. No hay poder humano o angelical que pueda contrarrestar a Dios, obrando con su poder para reorientar, transformar, fundamentar, construir, conducir las vidas a las experiencias eternas, experiencias trascendentes que el Padre Celestial ha dispuesto para quienes le obedecen. Este poder sin igual de Dios que obra en y a través de la vida de los seres humanos, Jesús lo testificó durante su existencia, y una de las maneras que la Biblia nos habla de esto es cuando Jesús responde a una pregunta de Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14 del versículo 10 al 12. Todos los términos de la tierra. Esta orden divina, con su correspondiente efecto en la vida del ser humano que la acata, es una palabra de alcance universal. A pesar de que el pueblo judío creyó que la salvación era de su exclusividad, los designios del Padre Celestial son para toda la humanidad.
En el suceso de la intervención de Dios a través del rey Ciro, podemos ver una de las maneras en las que el mundo de aquel entonces pudo escuchar y ver la intervención de Dios. Para toda nación sobre la cual este rey ejercía su gobierno, así como para las demás naciones que sabían de Ciro, no debió ser desconocido el suceso del gran rey persa que proclamaba el lugar que Jehová le había dado y la tarea encomendada. A su vez, conocieron de sus labios y por su decreto que reconocía al Dios de Israel como el Dios. En otras palabras, haciendo evidente su distinción de los muchos dioses creados por los hombres y a los que les rendían adoración. En el Nuevo Testamento encontramos pasajes bíblicos que nos dejan ver que Jesús reconocía la extensión de la salvación a todos los seres humanos. Según Marcos 16:15, que dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y posteriormente fue una verdad vivenciada en los apóstoles y discípulos. Esto podemos verlo en Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy esta expresión nos alcanza a nosotros, a todo ser humano que habita sobre el globo terráqueo, a ustedes y a mí. Es la extensión del amor y la gracia del soberano e incomparable Dios que cobija a toda la humanidad con la bendición de la salvación. Porque yo soy Dios y no hay otro. Dios es la garantía de que todo ser humano que acatara dicha ordenanza disfrutaría de la consecuencia por él dispuesta. Esta palabra provenía de Dios y era Él mismo quien la respaldaba. Es por esto que el pueblo tuvo una esperanza válida. ¿Quién, sino el único y verdadero Dios, podría otorgar la salvación que necesitaban? Observando esto, toda palabra que hoy recibimos del Padre Celestial es la que permite el desarrollo de una esperanza válida. No hay otro ser capaz de proveer palabra que vivifique la existencia humana. Finalmente, podemos decir que es muy interesante descubrir que la voluntad de Dios siempre se expresa en medio de la humanidad, aún de maneras que no alcanzamos a vislumbrar. Sin embargo, el propósito que Dios presupuestó para todos nosotros es superior a todo pensamiento humano. Dios ha permitido que el ser humano le encuentre, le conozca y a partir de allí experimente el salto trascendental alcanzado por el Señor Jesús. Los animo a vivir no en función del tiempo presente. Aceptemos el llamado de Dios de poner nuestra mirada en Él y comprenderemos cada día con mayor claridad nuestro propósito eterno. Entendamos que solo por la intervención de Dios, nuestra vida aportará los cambios y las soluciones que verdaderamente el mundo necesita frente a las condiciones de caos y decadencia que lo aquejan. Elevemos una oración a Dios,
en función de esto que hemos reflexionado en el día de hoy. Soberano Dios, gracias te damos por este mensaje que nos llena de alegría y esperanza por la salvación que nos das. Ayúdanos a direccionar nuestra mirada a ti, para conducirnos por tus razones, de manera que apartemos nuestra mirada de todo aquello que nos conduce a la vanidad. Todo esto lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Personas, situaciones, logros y algunos momentos giran a mi lado y llaman mi atención. Te confieso, Padre eterno, que parecen suficientes para ser el todo de mi inspiración. Pero tengo miedo, Señor, de vivir con tan pasajera razón de existir. Necesito algo real que dirija mi caminar, un soporte fiel que siempre me sostendrá. Sé mi norte, Señor, mi objetivo final, sé el primero en mi vida, corrige mi andar, que no encuentre razones más grandes que tú, pues en ti encuentro mi plenitud. Sé mi norte, te pido, Señor. Ayuda de tu espíritu en mi vida para controlar mi orgullo y aceptar que no importa otro argumento más que el tuyo, que es eterno y que has planeado para mi comodidad. Hoy te entrego todo mi ser, oh Señor. Y será mi razón.
Yo